Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Para mí entraña una gran satisfacción el invitado central de la noche de esta noche porque tiene varias condiciones de admiración y respeto por mi parte que rayan también en lo que es el afecto. Y lo digo porque según Khalil Gibran, la historia no se repite solamente en la mente de quien no la conoce. Y este hombre es encargado de lo que es la Comisión Permanente de Efemérides Patria, pero que también tiene una resiedumbre y una constancia sacerdotal en lo que ha sido el arte del buen comunicar. Está con nosotros nuestro buen amigo Juan Pablo Uribe. Hermano, bienvenido a su espacio. Caramba. Un inmenso placer, Khalil, estar contigo. Un inmenso placer que podamos conversar, juntarnos. Un inmenso placer que podamos estar cara a cara, porque los afectos entre el arquitecto, abogado, intelectual, Khalil Michel y este servidor, Juan Pablo Uribe, los afectos, no me cabe la menor duda, son de doble vía. Así mismo es, imperecederos. Imperecederos. Esto es trasladar otras conversaciones de ideas encontradas, sí, de otros lares, aquí es. frente al público. Así Juan Pablo, Comisión Permanente de Efemérides Patria. Justamente el día de hoy se cumple un aniversario más de la partida de José Núñez de Cáceres en Tamaulipas, allá en México. Poca gente sabe que este hombre que fue el progenitor de la independencia efímera, después de salir de lo que era la isla Hispaniola, ocupó grandes posiciones en lo que fue ese sistema estatal mexicano, llegando al grado de juez. ¿Cómo evalúas tú la situación dominicana de cara al conocimiento y a la reivindicación de nuestra historia? Precisamente nosotros nos hemos propuesto desde la Comisión Permanente de Efemérides Patrias una renovación dentro de los parámetros y dentro de los límites que tenemos como entidad del conocimiento histórico en la parte que nos concierne, que es la parte de la recordación, la conmemoración, la exaltación y la celebración de hechos, acontecimientos, hombres y mujeres que de una manera u otra han forjado la dominicanidad en el devenir histórico. Porque la dominicanidad, la nacionalidad dominicana no es un golpe de abracadabra, no es un conejo sacado del sombrero de un mago. No, los procesos constructivos de nacionalidades se toman años, cientos y hasta miles de años. La dominicanidad se fue forjando a contracorriente de los controles y de las luchas y de los enfrentamientos y de la codicia de los imperios de la época. Tal como señaló en su momento el profesor Juan Bosch, el Caribe, frontera imperial. Los ingleses, los españoles, los franceses, los holandeses, en fin, aquí en el Caribe, en sus aguas, pues luchaban por el control de estas islas, pero además por el control no de las islas en términos abstractos, sino de sus riquezas. Y nuestra dominicanidad, yo he dicho, Khalil Michel ha sobrevivido por la lucha de los autóctonos, de los criollos, devenidos procesualmente en dominicanos y al mismo tiempo, y esto es una concepción más bien metafísica en la que yo conceptualizo, por la mano de la providencia. La lucha de la dominicanidad acompañada por la mano de la providencia. Nosotros como criollos derrotamos en 1808 el ejército imperial napoleónico dirigido por Ferrán en la batalla de Palo Hincado. Y aunque hubo un retorno a España, pero era la dominicanidad buscando como el agua en medio por los intersticios de la roca de la existencialidad de una población que deviene en nación, cuajar su identidad. Pero los
los dominicanos, los criollos devenidos en dominicanos, luego de 1888 nos conectamos a la efemérides que tú señalas hoy de José Núñez de Cáceres, el ideólogo y padre de la llamada independencia, la efímera. Efímera por la brevedad, apenas 2 meses, declarada el 1 de diciembre de 1821, finales de noviembre, pero declarada el 1 de diciembre y yugulada por la invasión haitiana, porque fue una invasión como una proclamación de independencia, en 1822. Y José Núñez de Cáceres, tú señalas con mucha precisión y lo haces por tu conocimiento de la historia dominicana, por tu formación cultural. José Núñez de Cáceres era un adelantado, era un pensador ilustrado, un rector universitario, un periodista, un escritor, un hombre de luces. Y cuando él declara la independencia en 1821, celebramos el bicentenario de la misma, de la independencia, los 200 años, la celebramos en medio todavía del tema del COVID, efectivamente, pero hicimos el esfuerzo de resaltarla. Cuando Núñez de Cáceres lo hace, es con una conciencia de carácter liberal, de carácter republicano. Y hasta continental. Por eso busca el apoyo de la gran espada libertadora de América del Sur, Simón Bolívar. El mantuano. Pero había una relación de agradecimientos y afectos hacia el gobierno haitiano, que había apoyado con armas y con recursos las gestas libertarias encabezadas por Simón Bolívar y los grandes generales libertadores. Lo cierto es que Núñez de Cáceres, su proyección intelectual era tan grande que, como tú apuntas, es una figura respetada en México. Estuvo también en Venezuela, donde desarrolló una labor de carácter intelectual. En México, una labor de carácter intelectual y de carácter político. Político y jurídico. Entonces estamos hablando de un dominicano de grandes luces. Y esta independencia, la llamada independencia efímera, es el primer golpe luminoso de esa dominicanidad que se venía engendrando en el vientre ontológico de la isla, que luego se convierte en media isla porque los haitianos fundan su país en el lado oeste. Por eso aquí no hay oeste. Efectivamente. Sin embargo, Juan Pablo, hay algo que me llama mucho la atención. Y es que cuando te escucho hablar, haciendo esos señalamientos puntuales, por ejemplo, de los autóctonos, de los criollos, ahí está Juan Sánchez Ramírez, en el primero de los casos es Riquillo, tú estás hablando de que fuimos luchadores en nuestro propio territorio contra todas las potencias y hablas de la divina providencia. Ahí incluso recuerdo aquella frase de José María Cabral que decía que sobre República Dominicana recae una desgracia especial, pero que también le asiste una providencia especial y siempre salimos a flote de manera inesperada. Yo quiero preguntarte, pese a todos estos esfuerzos que hacen desde la Comisión de Efemérides Patrias, pues tú sientes que la población valora, asume, incorpora en sus valores diarios de vida la importancia de estos acontecimientos históricos. Sí, no podemos, sí, y el sí es en mayúscula, en negrita y subrayado. No podemos tomar la parte por el todo. A veces los elementos dañosos, negativos, o por lo general hacen más ruido que lo positivo. Hablamos y hablamos de la crisis de valores. Hablamos y hablamos de una degradación moral. Sí, yo estoy de acuerdo, pero no es absoluta como se
pretende proyectar, no tan solo en la República Dominicana, es un fenómeno de carácter occidental. Vamos a estar claros, ¿eh? Hay un movimiento cultural que habla de una llamada Agenda 2030, que es una deconstrucción de valores en Occidente en pro de otros valores que enfilan contra, por ejemplo, los principios de cristiandad en los que se funda la civilización occidental. Y en mi estancia, en mi trabajo, que lo hago con pasión, con asiduidad, con amor, con cariño, con entrega. Y convicción. Y convicción en la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, he andado el país. Efemérides por efemérides. Las efemérides de la independencia de 1844, las efemérides de la restauración que estamos precisamente celebrando. Estamos en el 160 aniversario de la restauración y nosotros declaramos el mes de agosto recién pasado como el mes de la restauración porque los números redondos en historia tienen una connotación especial y es el 160 aniversario. Y por primera vez se encabeza un desfile militar en la restauración en Santiago, porque el centenario que le correspondió al profesor Juan Bosch encabezarlo, no tuvo el desfile militar, pero sí tuvo una agenda grandiosa, el centenario que le tocó un mes antes de su derrocamiento en 1963. Pues Luis Abinader encabeza por primera vez un desfile militar el 16 de agosto en horas de la tarde. Y allí, por cierto, le entregamos la medalla conmemorativa del 160 aniversario porque estas fechas especiales ameritan una solemnidad especial y la numismática es un aspecto que le da esa carga de resiedumbre, de solemnidad a una conmemoración y pusimos a circular la medalla conmemorativa del 160 aniversario que son 160 medallas. Somos 11 millones de dominicanos para 160 dominicanos. Bueno, y en todas estas celebraciones que hemos hecho, yo siento el fervor de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, con la obra de teatro, con el cancionero, cuando te recitan un verso, cuando te hacen los personajes, los niños de 5, de 6, de 7 años, 9 años, cuando tú ves al pueblo, a la comunidad alrededor del parque donde hacemos la celebración conjuntamente con nuestras Fuerzas Armadas, oye, entregada completamente con el Ministerio de Educación, con la dirección regional de ese lugar, la gobernación, la alcaldía y las fuerzas vivas en el parque, cientos de personas viendo a sus niños, a sus niñas, a sus jóvenes, encarnando los personajes, haciendo poesía coreada, en fin, levantando los valores patrios. Excelente. Por eso yo digo, hay patria, habrá patria. Hay dominicanidad, habrá dominicanidad, soberanía nacional, integridad territorial e identidad. Estamos conversando con Juan Pablo Uribe, quien es el director de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Juan Pablo, hay algo importante que has dicho y me consta ese periplo que haces de forma constante reivindicando esos valores de la dominicanidad. Pero hay un lugar donde se siembra dominicanidad al extremo, que es en nuestra comunidad del dominicano en el exterior. De hecho, cada vez que tengo oportunidad de compartir con ellos, establezco que es como Julio Cortázar establecía, que se ama más la patria cuanto más lejos está de ella. Entonces, ¿tiene la comisión algún nivel de intercambio, de conexión para hacer conscientes a los dominicanos que están allá en el exterior de la importancia de nuestros acontecimientos históricos? A través de las embajadas y a través de los consulados. Hay embajadores, cónsules muy activos que entran en contacto con nosotros. Nosotros entramos en contacto con ellos, les suministramos las simbologías, los símbolos para las actividades y promovemos las fechas. Sobre todo la comunidad dominicana en los Estados Unidos, en sentido general, la comunidad dominicana, bueno, en España y en Europa. Por cierto, en Egipto
Egipto se inaugura la primera, Khalil Michel. Sé que tú te vas a sentir como yo me sentí. La primera estatua, el primer busto de Juan Pablo Duarte en el África. ¿Cómo? El primero en Egipto. En Egipto. El primer busto gigantesco en la Vía de la Libertad, se llama el lugar, la vía, ¿verdad? Seleccionada. La avenida seleccionada por la significación que tiene y donde el gobierno egipcio pues autorizó a la delegación diplomática dominicana la instalación de la primera imagen del apóstol de la dominicanidad, del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, en África. Y además, felicitaciones, porque llegamos con esto de la comunicación global a través de la Z, llegamos a todo el mundo. Deben estar a esta hora oyéndonos, viéndonos en Egipto. Se va a traducir por primera vez en la historia el ideario de Juan Pablo Duarte, del cual nosotros llevamos, mi meta es 2 millones, no sé si lo voy a cumplir de aquí al 2024. Llevo 1 millón, lamento no traer 1 millón y un piquito distribuido del ideario de Duarte, que es la Biblia de la dominicanidad. Duarte, que es un cristiano. Yo me erizo, hermano mío. Bueno, por primera vez se va a traducir el ideario de Duarte al árabe. Wow, al árabe lo va a hacer la delegación dominicana. Excelente. Juan Pablo, pero yo tengo que hacerte esta pregunta casi como abogado del diablo, porque hay algunos muchachos jóvenes, otros mayores, que están en el colmado, que están en el drink, que están en la banca, que pudieran preguntarse, pero ¿y para qué diablo me sirve a mí la historia? ¿Qué hago yo con eso? ¿Qué hago yo con efemérides? ¿Qué le dirías? Que los países que no conocen su historia, los pueblos que no conocen su historia, los jóvenes, los adultos, los envejecientes, los niños que no conocen la historia de su país, serán probablemente más pobres, tendrán mayores dificultades materiales en la vida, en términos personales, familiares y como nación. ¿Y por qué? Porque los países que conocen su historia aman lo que han hecho en el transcurso de los años, en el transcurso del tiempo. Valoran la sangre derramada, entregada, para que nosotros, los que estamos aquí en estos modernos estudios de la Z, y los muchachos que pueden estar en el drink, en el lugar de esparcimiento, de recreación, al que tienen derecho, porque son jóvenes, como cualquier adulto a divertirse, a recrearse, y con estos aparatos ahora te lo colocas o puedes ponerlo en tu pantalla, en fin. Bueno, decirles a ellos que disfrutan de esa libertad por la sangre derramada por esos hombres y esas mujeres que nosotros celebramos esas efemérides. Los pueblos que se afianzan más en su conocimiento histórico son los países o los pueblos más desarrollados materialmente. Eso es verdad. Tú como arquitecto sabes perfectamente que una nación, como arquitecto y como intelectual, una nación, oídlo bien, pueblo dominicano, a través de la Z, una nación, cualquier nación en el mundo, se construye, se desarrolla, progresa sobre la base de lo material y de lo espiritual. Con varilla y cemento y con espiritualidad, con educación, con cultura. Los dos tienen un peso en esa construcción. Y eso es lo que hacemos como efemérides patrias. No ver los acontecimientos como piezas de museo que están ahí frisados en el tiempo. No, recrearlo, vivificarlo, que la gente lo sienta como algo propio, porque defender la soberanía nacional, con un tema peligrosísimo permanente que tenemos al lado,
un cuchillo en la garganta de la dominicanidad, que es el problema haitiano, que la comunidad internacional, que las grandes potencias pretenden aviesamente, aunque no lo confiesen, que seamos los dominicanos, Claro. los que nos echemos el peso muerto del país más caótico, más pobre del hemisferio occidental y uno de los más pobres del mundo. Y si alguien ha sido solidario con Haití, es el pueblo dominicano. Pero ya no podemos más. Claro. Los haitianos allá, con el apoyo que podamos darle en su parte, y nosotros preservando la identidad y la seguridad nacional. Por lo tanto, hablar de historia, hablar de acontecimientos, no es un tema muerto, como vamos a celebrar el viernes, el natalicio de Gregorio Luperón en Puerto Plata. Vamos a conmemorar el 208 aniversario del natalicio de Gregorio Luperón, la espada gloriosa de la restauración. El centinela. El centinela Antonio Duvergé. Sí. Qué parecida esas dos figuras. A propósito de eso que tú dices, de la parte de esa espada de Damocles permanentemente en el cuello, ese Gregorio Luperón fue el que estableció que la lucha tenía que ser permanente, porque la lucha por la libertad del pueblo dominicano aún no ha terminado, y todavía esa frase ¿cuánta vigencia tiene? Total vigencia. El Luperón, por cierto, Luperón, y eso lo vamos a celebrar en este natalicio, en el 184 aniversario del natalicio de Luperón. Es un líder democrático, un líder liberal. Fue presidente de la República Dominicana. Y un adelantado también. Un adelantado. Fundador del Partido Azul. Y de la Escuela Ostosiana. De la Escuela Ostosiana. Y Eugenio María de Hostos fue un entusiasta de Luperón. Y Luperón, viceversa, un entusiasta de Eugenio. Antillanista. Antillanista. Sí. Nosotros lo vamos ahora a celebrar este viernes. Como vamos a celebrar, yo estaré ahí en la madrugada, porque a las 8 de la mañana, efemérides patria, Fuerzas Armadas, Gobernación, Alcaldía y Educación izan bandera, 8 de la mañana. O esté quien esté, 8 de la mañana. Bandera, himno nacional, y comienzan los actos oficiales en Puerto Plata, donde estará después el presidente, no las propias actividades patrióticas, pero sí porque es un día de celebración durante todo el viernes. Con este mensaje patriótico entregamos la noche de esta noche con la participación de Juan Pablo Uribe, director de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Nos despedimos no sin antes recordarles que mañana a las 7 estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.